Hola, hola, saludos amigos. Bienvenidos a Acelerando Pymes. Les habla William Bedoya. Acelerando Pymes es un espacio que he creado con el propósito de que nos capacitemos en temas de emprendimiento, de negocio y de empresa. Aquí caben docentes, estudiantes, emprendedores, empresarios y en general cualquier persona que tenga una idea de negocios que esté pensando en emprender. Muy bien, empecemos a hablar del tema de hoy. En el video anterior había hablado sobre productividad, un indicador de eficiencia bastante poderoso. Estudiamos cómo se mide, cómo se aplica, qué es, cómo se define, para qué sirve. No me cabe duda que muchos de ustedes se les sembró la inquietud sobre cómo incrementar la productividad en sus organizaciones. De hecho, varias de esas fueron las inquietudes que he recibido a lo largo de esta semana. Me preguntan, por favor, entréguenos algunas pautas para incrementar la productividad en la organización, en la empresa. Pues bien, a eso dedicaremos el capítulo de hoy. Hoy hablaré más o menos de 6-7 tips básicos que les pueden incrementar a ustedes la productividad en sus organizaciones. No vamos a hablar de productividad en términos de la persona, vamos a hablar de productividad en términos de la empresa. ¿Ok? Es claro, como muchos autores lo han indicado, que mientras uno se levante temprano, mientras uno duerma bien, coma bien, haga ejercicio, tenga una actitud mental positiva, pues es posible que uno como persona incremente su propia productividad. Pero aquí vamos a hablar de otros temas que tienen que estar referidos más a la empresa, a la industria. Empecemos entonces con el tema. ¿Cómo incrementar la productividad de la organización? Les voy a dar varios tips. Empecemos por el primero. Intente estandarizar los procesos. ¿Cómo así que estandarizar los procesos? Busque la manera, halle el método, busque la forma de que siempre el proceso se haga de la misma manera, del mismo modo. Solo haciendo las cosas así, solo haciendo las cosas de un mismo modo, podremos estandarizar un proceso. Para eso, apóyese en personas que sean expertas en estudios de métodos y tiempos. En la parte de ingeniería industrial de su organización podría ser que ellos evalúen todo un proceso, que realicen estudios de métodos y tiempos o movimientos, como los llaman también otros, para que encuentren la mejor manera de minimizar el tiempo de ciclo de producto o del proceso. Es decir, ¿estamos hablando únicamente de bienes manufacturados? No, también esto puede estar referido a las empresas de servicios. ¿Cómo hago yo para prestar un servicio que minimice para mí los tiempos de ciclo? Es decir, que pueda obtener el producto lo más rápido posible. Para ello hay muchas maneras. Digamos que una de las más indicadas es justamente revise dónde está el cuello de botella de su línea de producción, de su línea de operaciones. ¿Por qué? Porque es justamente este recurso cuello de botella, aquel que tenga la mínima capacidad respecto a los demás recursos, es justamente respecto de este cuello de botella al que se supeditan los demás recursos y ese es el que va a marcar la pauta o el ritmo de producción de su empresa. El cuello de botella es quien me va a decir a mí cuál es realmente mi verdadera capacidad instalada. De nada sirve yo tener una línea de producción compuesta por varios recursos de manufactura, varias máquinas, donde, por ejemplo, si una línea de producción tiene 3 equipos, equipo A, B y C, si el equipo A tiene una capacidad estimada de 100 unidades por hora, si el equipo B tiene una capacidad estimada de 70 unidades por hora y el equipo C tiene una capacidad estimada de 80 unidades por hora, como ustedes están observando, tienen diferentes capacidades, pero luego el recurso o equipo B será el que va a marcar la pauta, el que va a llevar el ritmo de operaciones. ¿Por qué? Porque esa es su máxima capacidad. 70 será entonces la máxima capacidad de toda la línea, En este orden de ideas, quiere decir que no vale la pena tener dentro de la misma línea de operaciones varios recursos con diferentes capacidades máximas cuando todas van a estar supeditadas de algún modo al recurso cuello de botella. Este recurso cuello de botella es el que usted debe prestarle toda la atención, la máxima atención posible. Es este recurso el que por nada se puede detener.
Es este recurso el que me está generando la facturación de mi empresa y mi organización. Luego, por nada puedo permitir que se detenga, que se pare, mucho menos que se dañe. Luego, hay que prestarle toda la atención referida al mantenimiento preventivo, ojalá predictivo y ojalá nunca correctivo. Este recurso debe tener planes de contingencia, plan B, una persona que esté permanentemente al lado de él y una segunda persona que pueda de algún modo reemplazar a la primera cuando éste tenga algún inconveniente. Este recurso no se puede detener por ningún motivo, ni por paros, por cambio de turno, ni por paros, por tiempos para descanso o toma de alimentos, ni por paros porque es que el operario se necesita ir al baño, nada de eso. Este recurso no se puede detener. Recordemos que este recurso es quien me está dando la capacidad de mi organización. Luego, yo no puedo dejar de facturar en ningún momento. Merece entonces toda la atención. Luego, en un video próximo, hablaremos de una teoría, se llama la teoría de restricciones, que trabaja precisamente este concepto, el concepto cuello de botella, y cómo hacer que lo explotemos al máximo. Ese sería pues entonces el primer tip, estandarizar procesos. ¿Qué es estandarizar procesos? Es hacerlos del mismo modo siempre. No importa el turno en el que estemos operando, no importa la persona que esté manejando el recurso, siempre habrá que hacerlo del mismo modo. Esto luego de haberlo encontrado. Por eso la sugerencia de que recurramos a las personas de ingeniería, a las personas del departamento de métodos y tiempos, o quien haga los estudios de movimientos y tiempos, para que nos indiquen, evalúen, controlen, midan y nos orienten hacia cuál es el mejor modo de hacerlo. Una vez encontrado esto, entonces estandaricemos ese procedimiento. El segundo tip será entonces, creemos un manual de funciones donde esté descrito el procedimiento para esta tarea, para este proceso. Crear un manual tiene otro beneficio posterior y es que nos puede ayudar en eventuales propósitos de normalización y certificación de la empresa vía una referencia o producto o vía un servicio. Cuando yo he normalizado un proceso, quiere decir que lo que yo digo que se hace es verdaderamente lo que se hace y corresponde a lo que está escrito. Esa es la normalización. Es un concepto entonces bastante claro y bastante fácil de entender. Un manual de procedimiento no es más que una guía de actuación y lo que pretendemos es que una vez estandarizado el proceso, busquemos que todo el flujo del mismo sea lo más lineal posible, sea lo más continuo posible. De esta manera, entonces, estaremos haciendo que el tiempo de ciclo en general del producto se recorte hasta el mínimo posible. Ese sería el segundo tip. El tercero, ¿quién ha dicho que las TICs, lo que llamamos las tecnologías de la información y las comunicaciones, y esas herramientas que se ponen periódicamente muy en boga, herramientas como el TPM, el TPS, el MRP, el Just in Time, el mismo Kaizen, el TOC y etcétera, muchas más que vienen saliendo continuamente al mercado? Hoy hablamos de Lean Manufacturing, de Six Sigma y etcétera, otra cantidad de herramientas que pululan en las teorías. ¿Quién dice que todo eso no puede ser aplicado a mi entorno? Recordemos que estas no son ni programas de computador, ni herramientas informáticas, no son software especializados, no son metodologías ultramodernas, son simplemente filosofías de trabajo. Y todas estas filosofías se pueden adecuar a mi organización independiente del tamaño de la misma. Ninguna de estas discrimina por el tamaño de la empresa. Así que es una invitación a que aprendamos de estas teorías y en la medida en que nos vayan sirviendo para nuestros propósitos, las implementemos en la organización. Ese sería entonces el tercer tip. Aprovechémonos de todo lo que hay en el medio en cuanto a estas filosofías de trabajo y adaptémoslas en la medida de lo posible a nuestras organizaciones. Aprovechémonos de las tecnologías de la información y las comunicaciones, de todo lo que es herramientas como el Internet mismo, como el EDI y en fin, cantidad de programas que existen para hacer más productiva la organización dentro de lo que conocemos como TICs.
Ese sería el tercer tip. El cuarto, y no menos importante, cada uno de estos procesos no tiene una secuencia, simplemente es una enumeración cronológica sin decir que tenga que seguirse esa secuencia. El cuarto es, pensemos en la capacitación. De nada nos vale si logramos estandarizar un proceso y no capacitamos a todo el personal alrededor de esas tareas involucradas en ese proceso para que no aprendan a hacerlo como se estipula que debe hacerse. Entonces, en ese orden de ideas, la invitación es no minimicen los recursos que sean necesarios para capacitar al personal. Traigo a colación una frase de un personaje de la historia económica del mundo muy célebre, el señor Henry Ford, creador de la casa Ford en el año 1903, quien en muchas ocasiones, refiriéndose a este tema de productividad y específicamente a la capacitación, manifestaba lo siguiente: solo hay algo más caro que capacitar a una persona y que se marche, y es no capacitarlo y que se quede. Pensemos en esa reflexión. No dice exactamente así, pero ese es el sentido de la frase. Puede resultar más caro no capacitar al personal y que se quede trabajando con nosotros que formarlo, capacitarlo y que de pronto eventualmente se marche. Es una realidad que no podemos desconocer, pero nos tenemos que someter a ello. Hay otras consideraciones para que las personas se vayan de las empresas que no vienen al tema en este momento, pero que de pronto podremos discutir más adelante. El quinto tip: eliminen cualquier clase de desperdicio. Y ojo con esto, el desperdicio no está referido única y exclusivamente al mejor aprovechamiento de las materias primas e insumos, que también es desperdicio, por supuesto. Cualquiera podría pensar, es que tengo que aprovechar hasta el último centímetro de la tela, o tengo que aprovechar hasta el último miligramo, hasta el último mililitro, etcétera, etcétera. No se trata únicamente de desperdicio cuando hablamos de materias primas o insumos. Estamos hablando de cualquier recurso que se involucra dentro del proceso. Y entonces, en ese orden de ideas, un desperdicio puede ser, por ejemplo, las distancias que hay que recorrer, los flujos del proceso durante toda la línea. Es decir, las distancias que hay que recorrer, los tiempos que se toman recorriendo esas distancias. Fíjense esto, desperdicio es cualquier actividad dentro del proceso que no sea productiva. Es decir, donde no haya transformación, donde no haya valor agregado. Es claro que dentro de muchos procesos pueden haber operaciones de espera, tiempos de espera inherentes al proceso que no se pueden eliminar. Se me viene a la mente, por ejemplo, los procesos de panadería. En la panadería es bastante usual que se requiera de un tiempo de espera para que un elemento ingrediente importante, como es la levadura, se active. Entonces, en ese orden de ideas, el pan que está literalmente esperando, almacenado en una cava que tiene condiciones de humedad, de temperatura, etcétera, estas condiciones son las que hacen que se disparen esos procesos químicos para la activación de la levadura, que lo único que producen en el producto final es que se incremente el volumen del pan. Obviamente, ese es un atributo importante de calidad que tiene el producto mismo. Ojo con esto que estoy diciendo. Cuando en la parte inicial dije que había que tratar de estandarizar los procesos y minimizar los tiempos de ciclo, no me estaba refiriendo de ninguna manera a atentar contra la calidad o algún atributo de calidad del producto. Ojo con esto. ¿Por qué lo digo? Porque en aras de recortar los tiempos de ciclo nos vemos muy tentados a atentar contra el producto, de pronto minimizando algún atributo de calidad que es bien percibido por el cliente. Entonces, ojo con esto. Es manteniendo los estándares de calidad, manteniendo esos atributos bien percibidos por el consumidor, que intentaremos reducir el ciclo de tiempo al mínimo posible para encontrar el mejor proceso. Entonces, ojo con esto. Eliminar el desperdicio tiene que ver con eliminar tiempos muertos. Tiempos muertos son tiempos improductivos, pero el desperdicio no solamente son tiempos. El desperdicio puede ser también
el mismo mal aprovechamiento de los recursos, háblese de materias primas, material de empaque, del mismo uso de la máquina. El desperdicio pueden ser tiempos de paro, debidos a pausas por el mal setup de las máquinas, por la mala fijación de parámetros en las máquinas. El desperdicio puede ser tiempos muertos debidos al cambio de referencia. Ya haremos referencia a esto más adelante, porque se da muy continuamente en las organizaciones que cada que en una línea de producción estamos cambiando de referencia de artículo a producir, entonces vienen tiempos inactivos por la preparación de las máquinas y equipos para que puedan elaborar esta segunda referencia. Ya veremos que eso tiene una incidencia bastante alta en la productividad misma de la planta. El desperdicio es considerado dentro de la filosofía del TPS, que es el sistema de producción de Toyota, como muda. Ellos no se refieren a desperdicio mismo, sino a un concepto al que han denominado muda. Muda es eso, desperdicio en todo sentido. Volviendo entonces al tema, eso es lo que debemos procurar, minimizar el desperdicio. Desperdicio de tiempo dentro de los procesos puede visualizarse haciendo un chequeo simplemente con la mirada al proceso, donde encontramos, por ejemplo, almacenamientos previos a un proceso de elaboración. Es decir, en una línea de producción estamos encontrando que antes de una operación dentro de la línea observamos un almacenamiento previo. Ese almacenamiento previo, tiempo de espera improductivo, es también desperdicio. Entonces hay que buscar, hay que tratar por todos los medios de balancear toda la línea de producción referida al recurso de mínima capacidad, ya lo indicamos en el primer tip, para que el flujo de producción sea lo más continuo posible. Obviamente, mientras no se trate de una línea de ensamble, pues esto va a ser un poco dificultoso obtenerlo, pero mientras más lineal logremos que sea ese flujo de proceso, mayor productividad vamos a obtener. El sexto paso es aplicar un concepto bien importante. En la teoría lo conocen como el VSM, Value Stream Mapping, pero no es más que el flujo de la información y de los materiales durante el proceso. Es hacer un mapa para encontrar aquellos procesos o tareas que agregan valor y aquellos que no. Lo que no agrega valor al producto está agregando costo adicional. Entonces es muy diferente agregar valor a agregar costo adicional. En ese orden de ideas hay una metodología de trabajo que es el VSM o mapa de valor agregado, donde aplicando una matriz supremamente elemental vamos a poder encontrar aquellas tareas, actividades o subprocesos que en lugar de agregar valor agregan costo. Y ojo con esto, indefectiblemente van a haber tareas o partes del procedimiento que representan costo. Por decir cualquier cosa, por ejemplo, un chequeo o inspección de calidad. Yo no puedo dejar de hacer inspección de calidad. Yo no puedo inspeccionar mis materias primas previo su ingreso al proceso. Yo no puedo dejar de tener almacenamientos de pronto previos. Yo no puedo dejar de validar los inventarios. Son parte del proceso mismo. Yo no puedo dejar de controlar la producción. Son parte del proceso mismo. Pero dense cuenta que estas actividades inherentes al proceso, todas las que he mencionado, ninguna agrega valor al producto. Finalmente lo único que hacen es agregar costo. En la medida en que yo pueda suprimir, eliminar o minimizar estas tareas, actividades o subprocesos que agregan costo y no valor, en esa misma medida estoy mejorando la productividad de mi producto final o de mi servicio. Entonces mucho cuidado con esto. Es un elemento de mucho peso que nos ayuda a encontrar el flujo correcto del producto, minimizando aquellas actividades, procedimientos o tareas que no agregan valor. Es bastante valioso este tip. Y por último, no queriendo decir que solamente hay 7, seguramente habrán muchos más, pero se me vienen a la cabeza
en este instante estos 7, es una correcta programación de producción, y a eso me refería antes. Normalmente, por atender la demanda del mercado y por esas urgencias que permanentemente se ven en las microempresas, porque llegó un cliente que de pronto para nosotros tiene más preponderancia y entonces nos pidió algún producto con demasiada urgencia y decidimos, por atender a ese cliente que es tan bueno, cambiar todo el tren de producción, dejar de producir lo que veníamos haciendo para atender el requerimiento de este nuevo cliente. Esos cambios en la programación son bastante costosos, le salen bastante onerosos a la organización. La programación de producción hay que respetarla. Para elaborar el programa de producción también existe una metodología que debe de seguirse. La programación de producción debe responder a las necesidades de la demanda, por supuesto que sí, pero también debe tener presente la capacidad instalada de planta. Solo con una buena programación vamos a garantizar niveles de servicio aceptables y ojalá eficientes. La programación de producción dentro de la tarea misma tiene que inferir para que haya el menor cambio de referencias posibles. Recordemos que, como lo mencioné anteriormente, cualquier cambio de referencia en nuestra línea de operaciones significa tiempos muertos. ¿Por qué? Porque significa el ajuste de nuevos equipos, la adecuación de nuevas máquinas o, en fin, cantidad de parámetros que hay que alinear para que se pueda elaborar la nueva referencia de producto. Entonces, mientras menos cambios existan en esa programación, mejores indicadores de productividad podré obtener. Entonces, mucho cuidado con esto. Seguramente también habrá espacio para un capítulo o un video donde hablemos de esta temática en particular, la programación de producción, porque tiene mucha incidencia en los resultados de la organización y sobre todo en factores como la productividad. Ok, les he dado un resumen, de pronto muy sencillo, pero bastante específico sobre tips con los cuales ustedes pueden incrementar la productividad de sus organizaciones. Hasta aquí el tema que he traído por el día de hoy. Espero haber sido muy claro con los ejemplos que puse y con la temática que acabamos de desarrollar. Ojalá que les sirva para los propósitos de cada uno de ustedes en sus unidades de negocio. No es más por el momento. Como siempre les digo, si les han surgido inquietudes o dudas respecto a estos temas, no duden, no vacilen en consultarme. Todos mis datos de contacto los van a encontrar aquí abajo, en la ventana de descripción del video. Allá estará por dónde me pueden escribir, cómo me pueden contactar, incluso me pueden hacer preguntas, inquietudes, sugerencias, reclamos también, ¿por qué no? Para todo eso estamos abiertos. Como siempre, los invito a suscribirse al canal. Si no lo han hecho, es bastante fácil. El botón rojo, suscribirse, un clic ahí. Y no olviden al hacerlo, de igual manera, activar la campanita de notificación. Con esto, ustedes siempre se darán por enterados cada que nuevo material haya subido a la web dentro de este canal. Así que los invito a hacerlo. Quienes no se hayan suscrito, háganlo. A los que ya están suscritos, muchas gracias por permanecer en sintonía. Como siempre lo digo también, inviten a estas personas que también puedan interesarse por estos temas. Seguramente que cualquier cosa que puedan aprender irá en beneficio de sus emprendimientos. No es más por el momento. Les agradezco su tiempo, les agradezco mucho toda su atención y espero verlos en un próximo capítulo aquí en Acelerando Pymes. Les habló William Bedoya. Que estén muy bien.